Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora estamos entrando en el capítulo 20 en este curso bíblico. Lo que significa este capítulo 20 como título se nos pone las ciudades de refugio. Vamos a entender un poco qué significa esto de las ciudades de refugio. El Señor dijo a Josué: habla en estos términos a los israelitas. Determinen cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que allí puedan encontrar asilo los homicidas que hayan matado a una persona sin premeditación e inadvertidamente. Así ustedes tendrán un refugio contra el vengador del homicidio. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán y le asignarán un lugar para que habite con ellos. Si el vengador del homicidio lo persigue, no lo pondrán en sus manos porque mató a su prójimo inadvertidamente, sin haberlo odiado antes. Después de comparecer delante de la comunidad para ser juzgado, el homicida permanecerá en aquella ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces podrá entrar de nuevo a la ciudad y en su casa, en la ciudad de donde había huido. Con este fin, los israelitas consagraron las siguientes ciudades: Kedesh en Galilea, en la montaña de Neftalí; Siquén en la montaña de Efraín; Kiriat Arba, o sea, Hebrón en la montaña de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se designó a Besher, de la tribu de Rubén, que estaba situada en el desierto sobre el altiplano; a Ramot de Galaad, de la tribu de Gad; y a Golán, situada en Bashán y perteneciente a la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades asignadas a todos los israelitas y a los extranjeros que residían en medio de ellos, para que todo el que matara sin premeditación a una persona pudiera refugiarse en ellas y así no muriera en manos del vengador del homicidio antes de comparecer delante de la comunidad. Bueno, estas son entonces las ciudades refugio que nosotros estamos encontrando. Aquí más o menos explica bastante bien, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo y nos habla de esta posibilidad, dice, de que una persona matase a otra involuntariamente.
Anda ahí la pesa de lo yucaseo pesa de para cañube y me reciben tranquilamente. No, esto se está hablando, ¿verdad?, de los accidentes. En un accidente de trabajo, por ejemplo, es algo que preocupó ya a estos legisladores en Israel. Ahora, el Código de la Alianza trata ya este caso y lo soluciona hablando de un lugar en el que podrá buscar asilo. Un lugar donde podrá encontrar asilo. El homicida puede buscar asilo en este lugar porque es un homicida involuntario. Atención, que es un homicida involuntario. Ahora, lo que nos queda claro en qué consiste ese lugar. Pero la norma siguiente que trata el caso del que asesina con premeditación advierte que a ese lo arrancarás de mi altar y le darás muerte. Parece pues que el asilo está vinculado entonces también a los santuarios. La conducta de Joab, refugiándose en la tienda, Ogel Adonai, y agarrándose a los salientes del altar cuando se ve amenazado de muerte, lo confirma. Esto podemos mirar en Primera Reyes. Esta es interesante, esta historia, ¿verdad? Y aquí nos está narrando lo que había sucedido. Primera Reyes, estamos en el capítulo 2, o sea que al comienzo, luego, después de la muerte ya de David. Es interesante porque Salomón ya viene a perseguir a todos los que eran contreras, ¿verdad?, de su padre, y que su padre no había tomado cartas en el asunto, ¿verdad? Porque David, pues al final, a David se le presenta ya como muy misericordioso, ¿verdad? O sea, ese viejito chocho ahí al final que ya él también mira, y él tal vez utiliza mucho esa frase, me reconozco en ti, ¿verdad? O sea, él se siente también pecador, sabe todo lo que él había cometido, todo lo que él había hecho, porque en realidad David fue el que, históricamente podamos decir, el que dio los límites a Israel, al pueblo, le dio la identidad. David fue el que limpió, purificó, ¿verdad?, Bodiparapá, los filisteos famosos que estaban en ese tiempo, Bodiparapá. Después de David, prácticamente en ningún momento van a encontrar que se habla, por ejemplo, de los filisteos. Opa, ¿por qué? Y porque se nota realmente que David era bastante sanguinario, entonces, o sea, purificó, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, purificó. Y entonces, aquí, cuando había algunos que se opusieron a David y que David tendría que haberlos ya dado muerte, tendría que haberse vengado enseguida, ¿verdad? Tenía que tomar carta en el asunto. Sin embargo, David está mandando ya pues y tú ya cuevo. Y parece que se sintió ya con ese remordimiento y se dio cuenta. Estaba ahí por allá, pero allá esa cuay estaba ahí allá, ¿verdad? Y entonces es como que se queda allí sin obrar así duramente. Y por lo tanto, al final, aquí vamos a mirar un poco en el capítulo 1, lo que pasa del 28 al 35. Dice, la muerte de Joab. La noticia llegó a oídos de Joab, y como él se había puesto de parte de Adonías, aunque no de Absalón, fue a refugiarse en la carpa del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Cuando informaron al rey Salomón, Joab se ha refugiado en la carpa del Señor y está al lado del altar. Salomón mandó decir a Joab, ¿qué motivo tienes para refugiarte junto al altar? O sea, tiene cola de paja el tipo ya enseguida. Joab respondió, tuve miedo de ti y fui a refugiarme junto al Señor. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Jehoiadá, con esta orden, ve y mátalo. Benaías entró en la carpa del Señor y dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero él replicó, no, moriré aquí. Benaías llevó la respuesta al rey. Joab ha dicho esto y me ha respondido así. El rey le dijo, procede conforme a lo que él ha dicho. Mátalo y luego entiérralo. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que ha derramado Joab. El Señor hará recaer esa sangre sobre su cabeza, porque él mató a 2 hombres más justos y mejores que él y los hizo morir bajo la espada.
sin que lo supiera mi padre David. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Yeter, jefe del ejército de Judá. Su sangre recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. En cambio, para David, para su descendencia, para su casa y su trono, habrá paz perpetua de parte del Señor. Entonces Benaías, hijo de Jehoiadá, subió e hirió de muerte a Joab, y este fue sepultado en su casa en el desierto. En lugar de Joab, el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Jehoiadá. El sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Bueno, esto entonces lo que nos narra aquí, se dan cuenta como el refugio, ¿verdad?, que encontraban ahí como para ser perdonados. Sin embargo, aquí Salomón no lo hace. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Los obispos de Polonia se están reuniendo con el Papa Francisco y sobre la mesa hay dos cuestiones complicadas. Por un lado, la crisis migratoria. Polonia acusa a Bielorrusia de permitir el paso de miles de refugiados a sus fronteras para desestabilizar el país y la Unión Europea. El gobierno polaco levantó alambradas y decretó el estado de emergencia en septiembre. Se calcula que han intentado pasar la frontera más de 10.000 personas. Por otro lado está la crisis de los abusos sexuales. El Vaticano ha sancionado a 10 obispos polacos que cometieron negligencias en la gestión de las denuncias de víctimas de abusos. Durante la audiencia general, cuando Francisco lamentó las cifras de los abusos sexuales en Francia, dirigió un mensaje a los obispos galos que extendió a los prelados polacos presentes. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi, cari fratelli, che siete venuti qui a condividere questo momento. Coraggio ai vescovi e ai superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. A finales de junio, el Instituto de Estadística de la Iglesia Católica Polaca publicó un informe sobre abusos. Este revela que entre julio de 2018 y diciembre de 2020 recibieron 368 denuncias de abusos ocurridos entre 1958 y 2020. El 39% son casos confirmados y el 51% está en fase de estudio. Un 10% fueron considerados sin fundamento. El Papa no viajará a Glasgow para participar en la COP26. Aunque el Vaticano no había anunciado oficialmente el viaje, Francisco había dicho en una entrevista a la radio española COPE que iba a participar. Sus palabras fueron: en principio el programa es que vaya, todo depende de cómo me sienta en ese momento, pero de hecho ya se está preparando mi discurso y el programa es estar allí. También lo dijo al enviado especial del presidente de Estados Unidos para el clima, John Kerry, cuando el 15 de mayo se entrevistó con el Papa. El Papa Francisco tendrá una intensa agenda esos días en Roma, que coincide con el G20, durante el que se reunirá con jefes de Estado y de Gobierno. Francisco se está movilizando para impulsar que en el encuentro de Glasgow se tomen decisiones valientes. Por eso ha convocado en el Vaticano a líderes políticos y religiosos. A pesar de todo, el Vaticano ha anunciado que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, será quien presida la delegación de la Santa Sede, lo que significa que allí no irá el Papa Francisco. Este es el himno del Encuentro Mundial de las Familias. Será en Roma del 22 al 26 de junio. El título de la canción es We Believe in Love, creemos en el amor. El estribillo está en inglés, pero a lo largo de toda la composición se utilizan 9 idiomas, chino y suajili incluidos.
Los organizadores del Encuentro Mundial de las Familias esperan que el himno ayude a los participantes a entrar en el clima de unidad, fiesta y recogimiento que se pretende crear. Recuerdo la importancia de dar valor al tema del encuentro, el amor familiar, vocación y vida de santidad, y también a los símbolos que se han elegido, la oración, el logo y el himno. El texto y la canción se pueden descargar en la página web del Encuentro Mundial de las Familias. El compositor es Marco Frisina, el mismo autor del Jesus Christ, You Are My Life, de la JMJ del año 2000. Es uno de los más prolíficos autores de música cristiana contemporánea. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud
del pecado, o sea, la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de Josué. Nosotros decimos que en esta partecita, cuando hablamos del libro de Josué, estamos viendo ya todo lo que es la repartición de la tierra. Pero al entrar al capítulo 20 estamos hablando de las ciudades de refugio. Cuando es una muerte, dice, involuntaria, no querida, accidental, y bueno, eso tiene perdón y uno puede buscar una ciudad de refugio. Pero se hace también todo un proceso, ¿verdad? Se presenta ante la ciudad, los ancianos deliberan, ven si es cierto o no es cierto, lo permiten, se refugian para que el vengador no lo mate, ¿verdad? En la persecución a este que de una o de otra manera pudo haber matado a alguien, pero en forma involuntaria. Aquí nosotros decimos que no se sabe verdaderamente en qué santuario se practicaba este derecho, así tal cual. Hay autores que piensan que iban turnándose por sorteo, debido al perjuicio económico que suponía hacerse cargo del homicida. Algunos autores piensan que en los más importantes santuarios se hacía esto. El gran cambio debió de producirse con la reforma de centralización del culto, que eliminaba todos los santuarios locales, dejando solo el de Jerusalén. El que todo homicida involuntario debiese ir a Jerusalén para salvar su vida planteaba numerosos problemas. Por ello, la teología deuteronómica secularizó la idea, sustituyendo los santuarios por las ciudades de refugio y descargando en la asamblea de la comunidad la responsabilidad de acoger o rechazar al homicida. Si se lo acogía, debía quedarse en la ciudad de refugio hasta su muerte. Si salía de ella, podía ser víctima del vengador de la sangre. El último paso en el desarrollo de la institución parece venir de la teología sacerdotal. En ella, la muerte del sumo sacerdote supone una especie de amnistía para los homicidas involuntarios. En ese momento pueden volver a su ciudad de origen sin que el vengador de la sangre pueda actuar contra él. Es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo el último paso en este desarrollo de la institución. Pero
si estaba muy unido al santuario, aquí con este pensamiento teológico ahora, del pensamiento deuteronómico, sobre todo esta escuela deuteronomista, que por cierta manera centraliza todo en el santuario de Jerusalén. Es uno de los pasos elementales y fundamentales que hace la escuela deuteronomista. No nos olvidemos que esto todo lo están haciendo bajo influencias y bajo realidades muy dolorosas para ellos. Ellos, cuando reflexionan durante el exilio, se dan cuenta que fueron al exilio y justamente porque se han olvidado de Dios, han rechazado a Dios, o no hay un cuidado espiritual. Para que exista un cuidado espiritual, ellos proponen, porque esta es una salida, es una estrategia que están asumiendo, dice, tenemos que centralizar. Aquí hay que centralizar. Si nosotros no centralizamos, evidentemente que nos vamos a perder en todas estas complicaciones de que cada santuario camine por su cuenta. Entonces tenemos que centralizar, tenemos que procurar. Es interesante, ¿verdad? Esta idea de la centralización. Hasta hoy en día nosotros tenemos esta idea y es un poco lo que ayuda a mantener la unidad. No es fácil ya de por sí también, porque siempre tiene sus pros y sus contras. Pero también la descentralización también tiene sus pros y sus contras. Al final de cuentas, ellos optan por la centralización que será el Templo de Jerusalén. Pero si antes todas estas ciudades, que ahora son ciudades de refugio, son simplemente para cambiar esta situación que antes ellos conseguían o lo encontraban como refugio en el santuario. Así como hemos leído en esa presentación de Joab, cuando es asesinado, él va y se refugia, dice, se agarra de los cuernos del altar en el campamento, en la carpa del campamento, entra en la tienda, allí donde está Dios. Ahí se está refugiando, pidiendo perdón, no quiere morir. Pero sin embargo, Salomón no lo permite, o sea, no lo perdona. Y le dice entonces, no, ahí mismo lo vas a matar, así como él quiere, ya podré ver. Bueno, aquí hay otra teología, ¿verdad? Porque podemos ver algunas veces, tal vez que Salomón aquí es muy sanguinario. ¿Cómo es eso? El otro que va a Joab y se está refugiando y está pidiendo perdón. Parece que era entonces el lugar donde ellos se refugiaban bajo las alas, como dice, ¿verdad? Bajo las alas de Dios. Y entonces ahí como que recibe el perdón, el refugio. Sin embargo, con esta otra teología, la de Salomón, como nos presenta el autor sagrado, nos está mostrando que para poder limpiar, entre comillas, o hacer una religión purificada, una religión que responda a lo que Dios quiere, y bueno, uno también tiene que ser concreto y tiene que ser decidido. A pesar de que no me guste, y bueno, tengo que hacerlo, porque si no, si dejo crecer el cáncer, si no le mato, si no hago entonces esa quimioterapia, ¿verdad? Entonces, a monte malleja y señal de verdad. Entonces eso se vuelve metástasis. Y es por eso que es un poco la oposición con aquello de David. David ya un viejo chocho que deja pasar todo y entonces el reino se le vuelve encima. Incluso a su hijo, etcétera, Absalón, todas esas cosas, ¿verdad? Que se le vuelve encima. Pero Salomón, sin embargo, apenas toma rienda. Mirá que estamos en el capítulo 2 del libro de los Reyes. Y David ya toma decisiones y elimina verdaderamente a aquellos que se les dio mucha ala y no se tomó ninguna decisión con ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden
de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandillara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandillara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria.
El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el capítulo 20, lo que llamamos las ciudades de refugio. Esto es muy interesante, las ciudades de refugio, que para nosotros significa anteriormente, por lo menos parecían ser la misma tienda del encuentro, ¿verdad? Pero después decíamos con esa teología deuteronomista que se comienza a laicizar un poco más y se dice, no, aquí entonces no podemos ir a un lugar, sobre todo aquí en el caso que hemos narrado o hemos escuchado lo de Joab, que Salomón le dice, no, mátalo, y estaba ahí agarrado al altar, a los cuernos del altar, que significaba la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, Salomón, ciertamente que esa es otra teología, la teología de la decisión incluso en los momentos en el cual uno puede decir, y bueno, ¿qué es lo que aquí está pasando, verdad? ¿Por qué va? Y lo elimina ahí. Miren que está bajo las alas, por decir así, buscando refugio ahí con el mismo Dios. Más que eso, imposible. En la tienda del encuentro, ahí donde está Yahvé, sin embargo, le dice Salomón, no, mátalo ahí, así como te pido. Pesa, no se enseñó, en Yucaña de ver. Porque también este soldado cuando va y le busca, él tampoco no quiere entrar, solamente le llama y le dice, sal fuera. El rey dice que salgas. Tiene cola de paja y además él ni sabía por qué se fue y se refugió ahí, ¿verdad? Pero tiene cola de paja. Pero con esto te está diciendo también que concluye luego esa narración diciendo, de esta manera, dice, Salomón exterminó, dice, con esa clase de maldad. Imagínense. Entonces, eso, según la teología deuteronomista, los casos excepcionales, y bueno, hay que ir contra eso, ¿verdad? Hay que ir contra todo lo que es negativo y todo lo que es malo. Ciertamente que nosotros también dentro de la reflexión, en la misma moral también, son situaciones bien complicadas, ¿verdad? Bien complicadas. Cuando uno habla, por ejemplo, de la autodefensa o cuando uno habla de la guerra, cuando uno es un soldado, tiene que matar. Imagínense, estas no son situaciones fáciles, ¿verdad? No son situaciones fáciles. Y uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones. Y entonces, Santo Tomás es interesante en su teología, mirando un poco esta teología del aspecto moral. Santo Tomás habla de lo que se dice el mal menor. El mal menor. Las decisiones que nosotros podemos tomar y las únicas válidas son sobre el mal menor. ¿Qué quiere decir esto? Y Santo Tomás dice, bueno, el 100% nunca vas a encontrar del bien absoluto, porque en de yumo hay. Todos estamos corruptos de una o de otra manera, todos tenemos el mal, estamos expuestos y vivimos también consecuencias de esa maldad
del corazón, de nuestra limitación en realidad. Estos son elementos de nuestra propia limitación. Que hay cosas que no podemos vencer o por motivos, situaciones que cada uno dentro de su vida va teniendo y que lo limita y por lo tanto y ante eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el mal menor. Es, por ejemplo, lo que sucede, ¿verdad? Con respecto, no sé, tengo que elegir a un candidato y sé que todos esos candidatos son corruptos. Todos son corruptos. Así la ayudan a ver de corrupto y mía. Y entonces tengo que elegir. Votar mande, a cuando tu ñaña multata movilan de votar y no, ¿verdad? O si votar en blanco, votar inútilmente también, porque después el que gana ahí todos esos votos en blanco se le va a traer a favor de él. Y así esas cosas. Entonces, debe calcular por nada. Y ante esa situación, dice Santo Tomás de Aquino, el mal menor. Tenés que votar por el mal menor. El menos malo, el menos malo, ¿entienden? Bueno, y por ahí el 100% corrupto me lo oye, a P corrupto vea. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Pero en fin, eso es un poco aquí también, ¿verdad? Lo que nosotros leemos un poco entre líneas, ¿verdad? Porque Salomón dice, no, hay que exterminar aquello que es verdaderamente negativo, a pesar de que esa acción que estamos realizando en ese momento es una acción muy negativa, ¿verdad? Muy negativa. Matarlo ahí mismo, bajo las salas, bajo el altar del mismo lugar de la tienda. Bueno, el último paso, decíamos nosotros, en el desarrollo de la institución parece venir de la teología sacerdotal, después de la teología deuteronomista. En ella, la muerte del sumo sacerdote supone una especie de amnistía para los homicidas involuntarios, claro. Es el sacerdote o la tradición sacerdotal la que está escribiendo y entonces pone ciertos favores en el sentido positivo para recuperar a la gente. Entonces, ¿hasta cuándo es tu pecado? ¿Hasta cuándo eso que vos cometiste algo malo? Hasta, dice, que muera el sumo sacerdote en donde fuiste a quedarte. En este caso, cuando muera el sumo sacerdote de ese año, en ese lugar. Y entonces supone una especie, dice, de amnistía. Muere el sumo sacerdote y entonces vos quedás libre, libre de toda pena, libre de todo pecado y podés volver a tu lugar. En ese momento pueden volver, se dan cuenta, a su ciudad de origen, sin que el vengador de la sangre pueda actuar contra él. Ya nadie puede actuar por la amnistía que sucede en este caso. Ahora, ¿qué crédito merecen los datos sobre esta institución? Nos preguntamos, ¿y esto existió o no existió? ¿O es simplemente una propuesta? ¿O es una forma de mirar y de reorganizarse interiormente, ¿verdad? Si es que uno quiere hacer un verdadero seguimiento del Señor. En el fondo, eso es lo que nos está queriendo enseñar. Pocos estarían hoy de acuerdo de que considera que las disposiciones muy antiguas de Moisés y la puesta en práctica de Josué. Es muy difícil que estas disposiciones, tanto esas disposiciones de Moisés como las que nosotros vemos aquí, las de Josué, hayan sido puestas así, a rajatabla, como nosotros encontramos aquí en la Biblia. Algunos piensan que las ciudades de asilo son antiguas, incluso pre-israelitas, pero que es imposible demostrarlo. Otros, sin embargo, piensan que sí es posible. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-turu, turu-tu-tu-tu, turu-tu-tu-turu, turu-tu-tu-tu. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos.
el que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos encontramos en este capítulo 20 en que estamos hablando de las ciudades refugio. Evalañandé, Yaguerecoa, de legislación dice, ¿verdad? O sea, hay como una amnistía, dice ya, pero dentro de la tradición sacerdotal, cómo se va agregando algo. Como diciendo, con la muerte del sumo sacerdote, ahora entonces esa persona queda libre, queda totalmente dentro de esa amnistía, liberado de toda culpa. Ahora, el argumento más fuerte contra la existencia de las ciudades de asilo en tiempos antiguos es Josué 24, ya que aquí aparecen como una forma de secularización del asilo de los santuarios. Pero el 24:6 no pertenecen al texto primitivo. Estos versículos se añadieron en tiempo de Juan Hircano, cuando Hebrón volvió a ser propiedad judía, y reflejan el modo de aceptar a los fugitivos en las ciudades helenísticas. En su opinión, confirma que en Israel hubo ciudades de asilo desde antiguo. Muchos piensan que se trata de un proyecto utópico que nunca se realizó. ¿Se dan cuenta? Esto de la ciudad de asilo. Bueno, pero en tiempo de Juan Hircano tal vez, ¿verdad? Porque esto no tenemos luego, los versículos 4, 5 y 6. Vamos a mirar un poco, estos no existían, los versículos 4, 5 y 6. Dice de esta manera. Dice, el homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán y le asignarán un lugar para que habite con ellos. Y si el vengador del homicidio lo persigue, no lo pondrán en sus manos, porque mató a su prójimo inadvertidamente, sin haberlo odiado antes. Después de comparecer delante de la ciudad para ser juzgado, el homicida permanecerá en aquella ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces podrá entrar de nuevo en la ciudad y en su casa, en la ciudad de donde había huido, Bueno, eso es entonces, es como un agregado posterior, ¿verdad? Nos dice aquí el estudio serio con respecto a esta partecita. Pero en fin, son elementos importantes que nos hacen reflexionar, son elementos y por eso decíamos que tal vez eran proyectos más bien, proyectos utópicos, porque recordemos que la Biblia siempre dentro de su reflexión teológica llega en un momento también en el que tiene proyectos utópicos en el sentido de mirar hacia adelante, de querer realizarlo, de esforzarse, pero siempre queda allá en la utopía aún.
No es que ya lo tenemos aquí en la realidad, sino que estamos en la utopía, estamos luchando y vamos detrás de todo eso. Ahora, con respecto a las ciudades de asilo dentro del libro de Deuteronomio, encontramos dos datos distintos. El primero afirma que Moisés separó 3 en Transjordania, después de conquistarla. Beser para los rubenitas, Ramot de Galaad para los gaditas y Golán de Bashán para los manasitas. El segundo es la orden de dividir la tierra que el Señor va a darse en 3 zonas y separar 3 ciudades para los homicidas involuntarios. Poco después se añade: si el Señor tu Dios ensancha tus fronteras, añadirás otras 3 ciudades a las anteriores. En una lectura global del Deuteronomio se supone un mínimo de 6 ciudades, 3 en Transjordania, 3 en Cisjordania, y un máximo de 9, 3 en Transjordania y 6 en Cisjordania. En cualquier hipótesis, las 3 de Transjordania han sido ya designadas por Moisés, las 3 ciudades anteriores. Tenemos la impresión de que el autor del Deuteronomio 4, 41, 43 ha querido evitar una incongruencia por parte de Moisés. Una vez conquistado el territorio de Transjordania, lo lógico es que él mismo designe las ciudades de refugio. Así lo cuenta. Para que la imagen fuese coherente, tendría que haber notificado también los textos de Deuteronomio 19, 9 al 15 y Josué 20. A tanto no llegó su actividad. La tradición sacerdotal, ahora que vimos aquí al final, ¿verdad? Y que lanza un poco sobre la responsabilidad sobre los sacerdotes, contenía en el libro de los Números 35, ofrece una imagen muy confusa. Dios ordena a Moisés que los israelitas también después de atravesar el río Jordán, elijan 6 ciudades, 3 al lado del Jordán y 3 en Canaán. El autor ha olvidado que Moisés se halla en Transjordania y que por consiguiente el otro lado del Jordán coincide con Canaán. Por lo tanto, el problema con Josué 20 es si se pertenece o no a la tradición deuteronómica o a la sacerdotal. Algún autor sagrado, por ejemplo, Nikolsky, lo considera dependiente del libro de los Números 35 y Deuteronomio 19. Otros subrayan la dependencia total, entonces, del libro de los Números 35. David lo considera también dependiente del libro de los Números 35, pero retocado a la luz del Deuteronomio, se ve inspirado en otros materiales, algunos que son complementos principalmente entonces a esta teología que nos ayuda a entenderlo mejor, ¿verdad? Como ciudad refugio es también el evitar la venganza, ese es otro elemento importante, evitar la venganza. Entonces es como que se le da esa posibilidad al pueblo, a la gente, sobre todo cuando es en una forma involuntaria, decíamos. Tampoco es regalarle o no condenarle si es que hay algo que lo hizo, dice, premeditadamente. Por el día de hoy nos vamos despidiendo, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.